representante desde República Dominicana, un gran siervo del Señor, a transmitirnos un gran mensaje a todos nosotros. Se trata de Melchor Maldonado, de nuestro hermano Melchor, que viene desde tan lejos para traernos este mensaje de Dios. Así que vamos a disponer nuestros corazones para recibirlo con todo el amor que se merece, para recibir sobre todo el mensaje del Señor a través de Él, que venga a inspirarnos, que venga a iluminarnos, que venga a motivarnos, que venga a despertar en nosotros esa fuerza, esa gracia, ese poder de poder servirle al Señor con todo nuestro ser. Amén. Para eso vamos a orar por Él como nosotros sabemos hacerlo. Te damos gracias, Señor Jesús, por la presencia de nuestro amado hermano Melchor entre nosotros. Queremos pedirte que lo abraces con cariño, que sea para ti un instrumento por el cual tú puedas transmitirnos aquellas palabras que tú quieres que escuchemos. Bendice su caminar, bendice también su estancia aquí y también alumbra su regreso a casa. Te pedimos bendigas a su familia, todo lo que él tiene planeado, sus planes, sus proyectos, para que siga siendo testigo fiel de tu amor. Mamita María, también intercede por nuestro hermano Melchor. Toma entre tus manitas todas sus necesidades y llévalas a los pies de tu amado Hijo Jesús. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomamos asiento. Bienvenido, hermano. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor contigo. Amén. ¿Se pueden sentar? ¿Cómo están? Amén, qué bueno. Yo soy Melchor, como decía León hace un momento. Ahí le voy a explicar más adelante el tema de mi nombre. Mi mamá me puso así porque mi papá se llama Melchor de los Reyes Maldonado de los Santos. Yo no sé cómo él se crió y creció con ese nombre. Creo que el bullying no estaba de moda en esa época y por eso le pusieron así. Los famosos reyes ni eran magos, ni eran tres. Tenga ese dato ahí. Eso ya desde el siglo III se venía hablando de los regalos que le dieron a la Virgen y a José y al niño. Eran tres regalos y como que se asocia que eran tres, pero yo no vine aquí a hablar de los Reyes Magos. ¿Hay alguno que trajo aquí alguna libreta en que anotar? Levante. Entonces yo voy a iniciar dándole dos informaciones antes de iniciar con el tema, para luego al final entonces iniciar corrido orando y no detenernos a dar ninguna información. Le voy a dar primero dos informaciones. La primera información es que el 21, 22, 23 y 24 del mes de mayo del presente año en Coatzacoalcos, Veracruz, vamos a tener una conferencia de sanación llamada Irrefrenable Misericordia. Es una conferencia de sanación que hemos venido realizando desde hace ya 4 años. Iniciamos en República Dominicana, ya hemos hecho aquí en México, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos. Hemos hecho esta conferencia también en los Estados Unidos, en Nueva York y en Los Ángeles también. Y la idea de estas conferencias es, con prédicas, talleres y momentos de oración, cultivar el ministerio
de sanación, que es un ministerio que Dios se lo dio a sus discípulos a través del Espíritu Santo, que a lo largo de la historia de la iglesia ha sido lo normal que la iglesia ha vivido y ha enseñado, y en los últimos 50 años, como enseñaba León, eso se ha avivado y como reactivado dentro de la iglesia. Entonces la idea es reunirnos para predicar, para enseñar todo lo que tiene que ver con la sanación. Este año van a estar predicando en ese congreso un mexicano llamado Sergio Soto, el padre Miguel Ángel Ramos, de ahí de Coatzacoalcos, el padre Donaldo, que es el exorcista en esa diócesis, Neil y Matthew Lozano, que son expertos en el tema de liberación y sanación física e interior. Nos van a estar acompañando. Ellos vienen desde la arquidiócesis de Los Ángeles, son los fundadores de el ministerio, de un ministerio de liberación que se llama Libertad, que habla de 5 claves o 5 llaves para la liberación. De República Dominicana estará un amigo que tiene mucho pelo, se llama Miguel Horacio. No sé si oramos por él y el pelo le creció. Entonces viene Miguel Horacio y este servidor que aquí está. Así que más adelante, quizás en el tema de la tarde, le daré un correo para que los que le interese puedan escribir ahí un correo y separar cupo o recibir información. Esa es la primera información. La segunda información es que algunas personas que vinieron aquí al Congreso, que yo no tengo idea de quiénes son, me escribieron por el Facebook preguntándome sobre un curso de sanación interior que hace un tiempo me tocó preparar. Yo soy psicólogo de profesión y trabajo mucho con eso de la sanación interior. Entonces preparé un curso que tiene 12 temas, son aproximadamente 15, 20 horas de enseñanza sobre lo que es la sanación interior. Ahí hablo sobre la depresión, cómo salir de ella y cómo evitar caer en la depresión, un poco sobre las adicciones, sobre la sanación del abandono, sobre la sanación de la tristeza, la sanación de la soledad, la sanación de la relación con Dios. Ese curso está en una memoria USB, una memoria pequeña que usted la puede conectar en el carro, pasar la información al celular, a una computadora, y puede ahí ir nutriéndose y escuchando esos temas. Si usted no sabe cómo utilizar una memoria USB y cómo pasar esa información al celular o a la computadora, usted le pregunta a su nieto de 2 años y su nieto de 2 años lo hace. Así que por eso no se preocupe, que ya las mujeres no se han dado cuenta, pero ya las mujeres que están dando a luz del año 2000 hacia acá, ya Dios le pone como en el vientre una computadora, un iPad y un celular al niño para que vaya jugando. Por eso ellos nacen sabiendo ya. Así que ese curso me parece que va a estar ahí detrás al final del tema para que los que le interese entonces lo puedan adquirir. No traje tantos para todos, por lo que creo que si doña Chenchi y don Pacheco lo dejan para el final, no lo van a agarrar. Tiene un costo de 400 pesos mexicanos. Esto es por toda la logística que conlleva preparar un curso así. Pero es que es muy costoso. La ignorancia es más fácil de adquirir, pero a la larga cuesta mucho más plata y uno gasta mucho dinero en muchísimas cosas que son efímeras. Pero como decía León al principio, cuando puso gente a buscar a los Reyes Magos en la Biblia, hay muchos católicos por ahí que están más perdidos que Colón cuando encontró América buscando la India, por falta de formación. Así que para que se nutra, eso va a estar ahí. Y ya vamos entonces al tema. Yo voy a hablar un poco sobre la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, o experiencia
del bautismo en el Espíritu Santo. Me invitaron a que hable un poco de eso. Fíjate, yo no pretendo el día de hoy venir a llenarte la cabeza de información y que tú sepas definición y cuestiones de toda la historia de la iglesia sobre lo que se habla del bautismo en el Espíritu Santo, porque creo que no es el escenario, son escenarios más pequeños de formación para desarrollar con profundidad esos temas. Y en una hora y en un tema, todo lo que hay que saber sobre el bautismo en el Espíritu Santo, yo creo que sería muy abusivo pretender que se sepa. Pero lo que quiero lograr es que de aquí salgamos con una experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. No que yo intelectualmente sepa lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. No que yo me vaya con mi cuadernito lleno de la información que necesito saber sobre quién es y cómo se manifiesta el bautismo en el Espíritu Santo, sino que yo me vaya a mi casa con una experiencia del Espíritu Santo y que esa experiencia yo sea capaz de transmitirla y que todo aquel que tenga contacto conmigo, aunque no sepa lo que me está sucediendo, sí se dé cuenta que hay algo distinto en mi vida. Eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy en esta primera enseñanza. No es que sepamos, sino es que experimentemos. Y yo quiero hablar inicialmente, para luego desarrollar lo que más me interesa, de los 4 bautismos que hay. Hay 4 bautismos y te voy a explicar. El primer bautismo del que se habla es el bautismo de Juan. ¿Alguno sabe quién es Juan el Bautista? Cuidado si el que está al lado suyo no sabe. Juan el Bautista es un primo de Jesús. Es el precursor, el que preparó el camino. Y se habla del bautismo de Juan. Y escucha lo que dice la palabra de Dios sobre el bautismo de Juan. Mateo capítulo 3 versículo 11. Voy a bombardear inicialmente con varias citas bíblicas. Si doña Chencha se pierde, usted le dice: Chencha, aguántese que yo le doy la cita ahora. Entonces, Mateo capítulo 3 versículo 11 en adelante, dice lo siguiente. En mi Biblia, que tengo la última Biblia, la del Celan, la última que acaba de salir. En mi Biblia, el capítulo 3 está después del 2. Sí. Una doña me dijo: ¿dónde queda el capítulo 3? Y yo: después del 2. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice, eso es Juan hablando. Dice: yo los bautizo con agua para la conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo. Ese es el primer bautismo, el bautismo de Juan. Entonces Juan, cuando bautizaba, era para que la persona haga una renuncia en su vida a toda la vida de pecado. Y la persona decía: bueno, yo me bautizo y yo me voy a preparar para yo recibir a aquel de quien tanto Juan habla. De hecho, a Juan la gente le preguntaba a veces, le decía: pero ven acá, ¿tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro? ¿Quién eres tú? Dilo. O sea, la gente estaba curiosa y Juan decía: no, yo lo bautizo con agua, pero mi bautismo para lo único que sirve es para que usted se arrepienta, para que usted pida perdón por su pecado y para que usted viva una vida de conversión. Usted criticaba mucho, usted ya no critica. Usted es una persona muy chismosa, ya usted no va a ser chismoso. Usted es una persona que roba, ya usted no va a robar. Usted es una persona que no habla con el vecino, ya usted le va a dar los buenos días al vecino. Era eso. Pero ese bautismo de Juan era un bautismo que tenía limitaciones. Y esa limitación del bautismo de Juan, vamos a ver ahora cuál era. Y aquí le hablo del segundo bautismo, que fue el bautismo de Jesús. Vamos a buscar en la palabra de Dios
Mateo capítulo 3, versículo 16. Dice: bautizado Jesús, salió del agua, y en esto se abrieron los cielos, y vio al Espíritu Santo de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Ahora escriba ahí en su librito Juan 1:31. Dice Juan 1:31: y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Palabra de Dios. Entonces fíjate, el primer bautismo, ¿cuál fue? No, yo no escucho, es que tengo problema en la vista. ¿Cuál fue el primer bautismo? El segundo, el de Jesús. ¿Qué de diferente tenía el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús? El Espíritu Santo. Jesús no viene a eliminar el bautismo de Juan. Jesús viene a darle plenitud al bautismo de Juan. Que lo que Juan hacía se completa cuando Jesús se bautiza. Juan había bautizado miles de personas, pero el signo a través del cual Juan el Bautista se iba a dar cuenta de que el Mesías iba a ser bautizado por él, era que sobre ese que se posa el Espíritu Santo, ese era el que bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. Juan bautizó mucha gente, pero nunca Juan había bautizado a alguien antes de Jesús, sobre el cual el cielo se abriese y la voz de Dios hablase. Y aquí abro un paréntesis. ¿Quién ha recibido el bautismo aquí? ¿Quién ha recibido el bautismo? Levanten la mano. ¿Usted sabía que eclesiológicamente, cuando hablamos de lo que la teología sacramental de la iglesia enseña, cuando usted se bautizó, ocurrió lo mismo que ocurrió el día que Jesús se bautizó? El Espíritu Santo se posó sobre usted y vino la voz de Dios que le decía: este es mi Hijo amado en quien me complazco. La diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús es el Espíritu Santo. Es que cuando yo me bautizo, cuando la gente se bautizaba con Juan, la gente hacía muchos esfuerzos para salir adelante. La gente hacía muchos esfuerzos para vivir una vida de conversión. Pero esa vida de conversión era una vida que le costaba demasiado. Y era porque el principal agente que hace que una persona se convierta y que cambie se llama el Espíritu Santo. Entonces vamos al tercer bautismo. Vamos a leer en la palabra de Dios cómo era el bautismo en la iglesia primitiva. Ese es el tercer bautismo. No estoy diciendo con esto que ahora la persona se tiene que bautizar 4 veces. O sea, porque después doña Chencha dice: pero entonces yo me bauticé. Entonces ¿cuántos bautismos me faltan? O sea, no, doña Chencha, no le falta ningún bautismo. Enseñándole cómo en la palabra de Dios aparece el bautismo. Entonces, el tercer bautismo aparece en la iglesia primitiva. ¿Cómo se bautizaba en la iglesia primitiva? Cuando hablamos de iglesia primitiva, la iglesia inicial, cuando todo este lío en el que nosotros estamos inició. Y quiero a partir de aquí enseñarte algo del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 19,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, escucha lo que dice. Y aquí te vas a dar cuenta de la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Escucha. Hechos capítulo 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿A quién encontró? Dígale al que está a su lado, discípulos. Y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando aceptaron la fe? Ellos les respondieron, ni siquiera hemos escuchado decir que exista un Espíritu Santo. Él les volvió a preguntar, ¿qué bautismo recibieron? Ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo entonces les explicó, Juan bautizó con un bautismo de agua para conversión, diciéndole a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Y cuando oyeron esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y después que Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en diversas lenguas y a profetizar. Era un total de 12 hombres. Palabra de Dios. Entonces, fíjate, los que estaban ahí, ¿qué eran? Eran discípulos. Pero estos discípulos no se habían enterado de que el Espíritu Santo existía. O sea, yo me pregunto, ¿qué enseñaban estos discípulos? ¿Qué predicaban estos discípulos? ¿Cómo vivían estos discípulos? ¿Cuáles eran los criterios que tenían estos discípulos? Y aquí estamos en un punto importante. Estamos en un punto clave que tiene que traer luz y que tiene que traer iluminación y entendimiento a nuestra mente. Es increíble cómo hay muchos movimientos en la Iglesia Católica, cómo hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no tienen una idea de que el Espíritu Santo exista. Saben que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, saben que el Espíritu Santo fue el que formó a Jesús en el vientre de María, pero esta gente no lo han vivido. Lo que hace diferente un cristiano convencido de un cristiano perdido y desorientado es la experiencia del Espíritu Santo. O sea, esta gente era discípula. Dice que Pablo llegó y encontró una comunidad de discípulos, pero esos discípulos no conocían el Espíritu Santo. Y Pablo le pregunta, pero espérate. Es una prueba diagnóstica para yo saber cómo me voy a dirigir. Eso fue algo que León hizo al iniciar su tema, para él saber cómo él iba a hablar. ¿Cuáles tienen 1 año en la renovación? ¿Cuáles tienen 5 años? ¿Quién tiene 10 años? ¿Quién tiene 20 años? Una prueba diagnóstica fue lo que hizo. Pablo llega y le pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Nosotros ni sabíamos que el Espíritu Santo existía, muchachos. Imagínate lo difícil que era la vida de estos discípulos cuando no tenían el Espíritu Santo. ¿Y qué bautismo recibieron? El de Juan. ¿Te imaginas el sacrificio, el dolor
la incertidumbre probablemente y el peso con el que esta gente estaba tratando de salir adelante en la vida cristiana. Si a nosotros se nos hace difícil en la familia, en el trabajo, en la universidad, en la prepa, en el ambiente donde vivimos, vivir una vida de fe coherente y testimoniando que Jesús está vivo, si hay gente que nos hace la vida imposible a veces, si hay personas que uno le dice al Señor, Señor, ilumínalo o elimínalo, pero Señor, llévatelo como un ángel al cielo. Y mire, si se nos hace difícil a nosotros que tenemos el Espíritu Santo, imagínese a alguien que no tenga el Espíritu Santo. O sea, si a usted le cuesta seguir al Señor con todo lo que esto implica, usted teniendo el Espíritu Santo, imagínese esta gente, estos discípulos que no lo tenían. Y dice que Pablo en ese momento lo que hizo fue anunciarle a Jesús y orar para que ellos reciban esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Así se bautizaba en la iglesia primitiva. Era por convicción. Y cuando la iglesia católica empezó a bautizar a los niños, lo hizo porque en ese momento histórico la familia estaba comprometida a transmitirle la fe al niño. Y el niño que recibía el bautismo, que recibía el sacramento, estaba en una familia que le inculcaban la fe. Pero hoy día hay personas que van a la iglesia 3 veces: el día del bautismo, el día de la confirmación y el día del matrimonio. Y no van el día de la primera comunión, porque en muchos lugares le dan la primera comunión el día que se casan. A veces uno va a un bautismo a la iglesia y ve gente que uno nunca en su vida había visto. A veces uno llega y uno sabe que hay bautismo por el comportamiento de la gente. Usted ve que hay una vestida que parece que va para un antro. Hay otro que va vestido muy galán, que se cree Chayán, pero él solo. Entonces, el bautismo, el número 4 del que quiero hablar, es el del bautismo en el Espíritu Santo. No es un sacramento, no estoy hablando de los sacramentos. Es el bautismo en el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica, la teología sacramental enseña un aspecto muy importante. Y es que en la iglesia se habla de sacramento ligado o impedido. ¿Esto qué significa? Que una persona recibe un sacramento. Voy a poner el ejemplo de 2 sacramentos específicamente: el sacramento del orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Una persona recibe estos sacramentos en pecado mortal, y esto se llama sacramento ligado impedido. Los frutos de santidad que el ministerio matrimonial o que el ministerio episcopal, sea en el diaconado, en el sacerdocio, en el episcopado, el que los recibe en pecado mortal, no va a dar eso, no va a dar los frutos que está llamado a dar esa persona en ese ministerio, hasta que esta persona recibe el sacramento de la confesión y cumpla con la penitencia. Ya se rompe ese impedimento y la persona puede vivir su fe y dar sus frutos. Hay gente en la iglesia y en el mundo que ha recibido el sacramento del bautismo, el sacramento de la confirmación, ha recibido el sacramento del matrimonio, pero no está dando frutos. Pero ¿por qué no da estos frutos? No necesariamente porque esta persona haya recibido ese sacramento en pecado, sino porque en la actualidad esta persona tiene una fe muy débil y tiene una fe muy pobre, y por eso nace
en la Iglesia Católica esta experiencia que los papas, tanto Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, el Papa Juan XXIII, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, han coincidido en lo que nosotros llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué a mucha gente le hace falta el bautismo en el Espíritu Santo? Porque la fe de esta gente es una fe inactiva. Y cuando yo hablo de fe inactiva, yo no estoy hablando de que es alguien que no va a la iglesia. No estoy hablando de que es alguien que no está sirviendo en un grupo de oración. Yo puedo ser de comunión diaria, yo puedo ser de rosario diario, yo puedo ser de novenario a San Panfanflio diariamente y puedo en mi interior tener una fe inactiva. Cuando yo me doy cuenta que mi fe no es una fe real, no es una fe práctica, no es una fe activa, cuando un hijo se me enferma y en lo primero que yo pienso es en el médico. Cuando yo me doy cuenta que tengo una fe inactiva, cuando recibo una llamada del Departamento de Recursos Humanos en mi trabajo y en lo primero que pienso es que me van a expulsar de mi empleo. Estoy siempre en negativo, jalando lo malo, llamando lo malo. Entonces hace falta que la persona tenga una experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Hay gente que hasta predica y no ha tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el que mejor entendió la diferencia entre el bautismo sacramental y la efusión del Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista decía: yo bautizo con agua. Bautizar significa sumergir, meter, introducir. Y Juan entendió que Jesús nos bautizaría en el Espíritu Santo. Si Juan nos mete en agua, Jesús venía a meternos en el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que vivir sumergidos en el Espíritu Santo. Hay predicadores, hay sacerdotes, hay laicos, hay gente que tiene una experiencia intelectual de Dios. Hay gente que conoce a Dios solamente con la cabeza, pero no lo conoce con el corazón. Y yo te voy a hablar de alguien que está en la palabra de Dios, que conocía a Jesús en la cabeza y hasta lo predicaba, pero no había tenido una experiencia de Dios. Hay gente que predica sin experiencia de Dios. Yo le doy un ejemplo de eso. En España hay catequistas ateos. Usted quizás eso no lo entiende porque hasta estamos aquí en México, en un país donde hasta los ateos son devotos de la Virgen de Guadalupe. Y usted ve los ateos que van ahí en diciembre, donde la Guadalupe están, la guadalupana, los ateos. Pero en España hay catequistas ateos que tienen 20 años con un librito enseñando catequesis, porque es una obra social y un aporte que ellos hacen a la comunidad. Ellos no creen en nada de eso, pero se lo enseñan a los niños. Yo mismo conocí una vez en Nicaragua, conocí un señor que él era ateo y preparaba en la fe a personas que iban a recibir el sacramento del matrimonio. Él tenía su librito, él lo hacía porque era humanitario. Y tristemente, en muchos ambientes hay personas que vienen aquí y cantan: Cristo es el Señor. Y te cantan y te saltan y te van a lenges, alenses, alet, que salerge, a todo lo que empieza con E y termina en S. Y no tienen esta experiencia de Dios. Y usted se da cuenta que le falta algo a su vida. Y ellos mismos se sienten así. Te quiero leer, vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 24.
Escucha esto, y quiero que a mí me gusta mucho también que Pablo, cuando habla del Espíritu Santo en la carta a los Efesios, Pablo dice que el Espíritu Santo es, alguna traducción va a decir, es la garantía de la salvación. Otros va a decir que el Espíritu Santo es la garantía de la herencia o la prenda de la herencia. O sea, mire, te lo explico de la siguiente manera. Cuando usted vaya al cielo, lo que vamos, cuando usted vaya, sí, porque hay gente que los perezosos preguntan, pero ¿vamos ahí o nos vienen a buscar? ¿Cómo es? Sí. Si no, hay gente que tiene una flojera, Dios mío. Una flojera. Entonces, cuando usted vaya entrando, va a haber un ángel con una espada, así como en el Edén, que había un ángel con una espada. Habrá un ángel con una espada que le va a abrir el pecho y va a decir, ¡fuap! Abre y mira, Espíritu Santo, que pase. Y va con el escáner. Espíritu Santo, pasa. Mire, usted no tiene el Espíritu Santo, se va. Ay, pero que mire que yo rezaba el rosario todos los días, se va. Pero que mire que yo iba a misa, se va. Pero que mire que yo recé la novena a San Sutanejo, se va. Es que tiene que tener el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace diferentes. Lo que nos hace diferentes no es venir a la iglesia, porque usted tiene amigos que el día que murieron, bueno, hay gente que lo han llevado a la iglesia con la pierna hacia adelante que lo ponen cuando mueren. Y hay gente que va a la iglesia porque lo llevan en el ataúd. Hay otros que van obligados porque llevaron a otro en el ataúd. Y no se diferencia. O sea, usted mira a su alrededor y no hay una diferencia. Estamos en la iglesia. Ahora, lo que hace distinto un cristiano de otro es el Espíritu Santo. Es eso que nos hace diferentes. Es esa experiencia que nos hace diferentes. Es esa experiencia que me da algo a mí que probablemente mi vecino no tiene y que mi vecino se está perdiendo. Ay, pero es que yo me bauticé. Pero usted sabe cómo yo los relaciono. Es como cuando te dan una caja de regalos. Y en esa caja, tú tienes tu caja de regalos y la pones ahí en una esquina de lujo. Y ahí está el título de hijo de Dios. Ahí está el título de liberación del pecado. Ahí está el título de acceso a la vida eterna. Ahí está el título de una vida nueva. Pero el regalo está cerrado. Ese regalo solamente se abre cuando yo tengo una experiencia de la efusión del Espíritu Santo. Y hay gente que anda por ahí caminando con sus regalos, pero sin destapar. Te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 18, del 24 en adelante. Dice lo siguiente: llegó a Éfeso un judío originario de Alejandría, llamado Apolo. ¿Cómo se llamaba? Apolo. Que era muy elocuente y conocía bien las escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con fervor de espíritu hablaba y enseñaba correctamente lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. La iglesia está llena de gente así. La iglesia está llena de gente que sabe mucho. De gente que se ha leído los 36 libritos de la renovación. Gente que hasta predica como Apolo, pero solamente conocen el bautismo de Juan. El bautismo que te dice, tú no, mira, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro, no haga lo otro, no haga lo otro, pero que no te da una vida nueva. El bautismo en el Espíritu Santo activa todo aquello que yo recibí el día de mi bautismo. Y es que si yo soy una persona que tengo adicción al alcohol
Y estoy luchando para no tomar alcohol. Y cada vez que veo una botella digo, ay Dios mío, pero solo una botellita. 3 horas después, 6 cajas. Ya cuando tengo el Espíritu Santo, yo veo la botella y la botella no me dice nada. Es que yo soy adicto al cigarro y cada vez que me siento ansioso tengo que agarrar un cigarro. No, yo puedo dormir encima de cajas de cigarro y no va a pasar nada porque yo ahora tengo el Espíritu Santo. Pero y si yo me bauticé y lo tengo desde niño, sí, pero la diferencia de tenerlo y estar activo o inactivo es saber que se tiene. Hay gente que lo tiene y no sabe que lo tiene, y como no sabe cómo que lo tiene, el diablo sigue haciendo lo que le da la gana con ellos. Entonces Apolo sabía muy bien, enseñaba con fervor, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Hay gente que solo conoce el bautismo de Juan y necesita conocer el bautismo de Jesús. Necesita conocer el que le bautiza en Espíritu Santo y en fuego. Vamos a seguir viendo lo que pasó con Apolo. Y dice, comenzó a predicar con entusiasmo en la sinagoga. Y cuando Priscila y Áquila lo oyeron, lo llevaron con ellos y le expusieron con mayor exactitud el camino de Dios. Áquila y Priscila eran una pareja de la primera comunidad cristiana que evangelizaron con San Pablo y fueron evangelizadores llenos del Espíritu Santo y llenos del poder de Dios. Áquila y Priscila lo vieron y yo me imagino sentado ahí, ay, él sabe mucho, pero le falta algo. Hay gente que a veces uno lo ve predicando mucho, pero uno sabe que le falta algo. A Apolo le faltaba. Apolo no tenía mucho problema. Apolo tenía un solo problemita, sencillo, no era tan complicado, que le faltaba el Espíritu Santo. Hay muchos lugares donde está todo armado, donde el ministerio de música está bien armado, donde está todo bien bonito, pero le falta el Espíritu Santo. Al padre Emiliano Tardif, el fundador de mi comunidad, él cuenta en uno de sus libros, y María San Giovanni, que es la fundadora también de la comunidad Siervo de Cristo Vivo, a la cual pertenezco, allá en República Dominicana, hablan de algo que, si mal no recuerdo y si la mente no me engaña, pasó aquí en México. Pero no puedo decir con exactitud que fue en México, pero creo que fue aquí. Que había un padre, había una actividad, un congreso grande, y iba a hacerse en el congreso una procesión con el Santísimo. Se iba a caminar en todo el evento con el Santísimo. Y estaba todo listo, todo listo. Inició la procesión con el Santísimo. Va el incensario, van los ciriales, va la cruz, van las damas del Santísimo. Está todo listo, todo bien bonito, y la gente alabando al Señor. Y un monaguillo, un acólito de los que estaba ahí, va y le topa al padre, le dice: Padre. Y el padre va con el Santísimo y le dice el padre: silencio, reverencia ante la presencia de Dios. Padre, padre, padre. Y el padre: muchacho, cállate. Y está el padre bendiciendo al pueblo con el Santísimo. Y va, y toda parte, y la gente: gloria, aleluya, santo, santo. Y el muchachito va de nuevo: Padre, padre. Yo sé que eso eran los niños mexicanos de hace muchos años. Los niños mexicanos no son tan inquietos. Y va: padre, padre. Y el padre: que no moleste, muchacho. Se va a la sacristía. Y el niño se va triste, llorando así. Y cuando el padre llega al altar y pone el Santísimo, que pide el incensario para incensar el Santísimo, se dio cuenta que Jesús no estaba en la custodia. Y el niño lo que le quería decir al padre era: Padre, falta el Señor. Entonces hay actividades
que tenemos todo, pero falta el Señor. Hay gente que lo tiene todo muchas veces, pero que le falta el Señor. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, que tenemos esa experiencia de transformación, el Espíritu Santo lo cambia todo y no nos puede dejar igual. Uno de los frutos, hay dos frutos que da el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida, cuando tenemos esta experiencia. El primer fruto es que la manera de relacionarme con Dios cambia. Cambia. Yo me relaciono con Dios de una manera llana, de una manera directa, de una manera normal. Dios se convierte en parte de mi día a día. Hay gente que habla mucho de la hora en el Santísimo. Es que cuando tú tienes la experiencia con el Espíritu Santo, tú no tienes una hora, tú tienes 24 horas en la presencia de Dios. Y yo con esto no estoy diciendo que no vaya al Santísimo. Sí, hay que ir al Santísimo. Eso desde el primer siglo nosotros se lo debemos a tantos mártires que dieron su vida para que nosotros el día de hoy podamos celebrar la Eucaristía públicamente. Eso hay que hacerlo, hay que ir al Santísimo. Él se quedó, de hecho Juan Pablo II decía, San Juan Pablo II, que pisó este seminario, decía: el día que en todos los sagrarios del mundo se adore a Jesús las 24 horas, ese día habrá paz en la tierra. Eso lo enseñaba a Juan Pablo II, hay que ir. Pero yo no puedo limitar mi relación a las visitas al Santísimo. ¿Usted sabe por qué? Porque el día que esté lloviendo y usted no pueda ir, usted no va a orar. El día que cambien el párroco y pasen al extremo de un párroco muy bueno, muy comprensivo, a un párroco que aborrece esas cosas, entonces ya usted no va a orar. El Espíritu Santo cambia mi manera de relacionarme con Dios y me ayuda a mí a tener el oído abierto a lo que Él me está comunicando 24/7. Y yo no me limito a escuchar a Dios solamente cuando voy a predicar, cuando voy a dirigir un momento de oración, cuando voy a estar en comunidad con los hermanos, sino que en mi casa, mientras estoy en la cocina, mientras estoy en el baño, mientras voy manejando, ahí yo estoy abierto a la voz de Dios. Me cambia la manera de relacionarme con Dios. Y otra cosa que el Espíritu Santo me da, otro fruto, es que me da pasión por la evangelización. Me da una inquietud santa. Es que yo no me puedo estar quieto. No me puedo estar tranquilo. No me puedo quedar en el mismo lugar. No me puedo quedar con la misma mentalidad. Yo necesito salir y necesito hablar de esto que llevo dentro que me está quemando. Y hay gente que no tiene eso. Y el que no tiene eso, le falta el Espíritu Santo. Cuando yo tengo el Espíritu Santo, dejo de fijarme tanto en las formas y me enfoco más en las esencias. Y lo explico en español. Cuando alguien se fija más en la forma que en la esencia, cuando viene la hermanita que duró 2 horas para llegar aquí a la actividad, vino en un autobús, ella salió peinada de su casa, llegó aquí despeinada como Marge Simpson, la esposa de Homero Simpson, llegó despeinada, está dirigiendo la oración y hay uno de los hermanitos mirándola y ella no pudo ponerse otra falda, ella no pudo peinarse antes de pararse ahí delante. ¿Cómo ella se para en la presencia de Dios a orar con el pelo así? Déjeme decirle que esa que está orando ahí adelante, con el pelo todo desarreglado, tiene el corazón más limpio que el suyo, que en vez de orar, está atento a su apariencia. Fijarse más en las esencias, fijarse más en el valor de las cosas, fijarse más en lo que Dios quiere, no en mis percepciones. ¿Cuántos jóvenes a veces se sienten torturados por cargas que los adultos le han puesto en su grupo de oración? Que a veces los grupos juveniles no son grupos juveniles nada, son grupos de adultos impuestos a los jóvenes. Y los jóvenes de repente quieren hacer cosas diferentes, pero no la pueden hacer porque doña Chencha en la parroquia no se lo permite.
como en un lugar. Voy a un lugar y predico y una señora me dice, ay, es que los jóvenes son muy locos. Los jóvenes, yo no sé si yo puedo hablar claro aquí, porque sí, eso usted dice ahora. Y después va y dice, todo lo que dijo el hermano Melchor no aplica aquí. Yo sé que eso no aplica aquí, que eso aplica en otra diócesis, en Puebla no, en Puebla no. Puebla no es así. Pero me decía, es que los jóvenes son muy locos. Ahí están ellos, que quieren inventarse un cine para poner la película de que Avengers o Avenger, algo así. Una cosa satánica ahí, porque sale una gente de que con poderes, eso es del diablo. Y yo, doña, ¿usted conoce el universo Marvel? ¿Qué es eso? Marvel. Y a las 7 de la noche, tan tarde, para salir de ahí a las 10, a esa hora estoy yo en mi casa. Ella lo que no sabe es que a las 10 de la noche que los jóvenes comienzan a cambiarse, que van a salir. Es que usted no puede imponerle su realidad al otro. El Espíritu Santo no se mueve de ese modo. Eso lo hacen los fariseos, que cuando veían a los discípulos de Jesús le decían al Señor, pero ¿y por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Y Jesús, sigan comiendo, mis hijos. Lo importante no es que me lave la mano, lo importante es que coma. Cuando uno tiene hambre, uno come como sea. Entonces, gente que anda más enfocada en las formas que en las esencias. Hoy iba a dirigir la oración de fusión el hermano fulano, pero como él no vino con el polo de la renovación, lo va a dirigir fulano que sí vino con el polo de la renovación. Porque parece que el Espíritu Santo va a ver el polo del que está orando. Dice, no, por el que no tiene el polo que dice Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de México, yo no voy. Cuando se ponga el t-shirt, yo voy. Y de repente la hermanita de los años 60, que empezó en la renovación, escuchando la canción, vive Jesús el Señor. Hasta que no le cantan esa, ella no va a orar, porque para ella es con esa que el Espíritu Santo baja. Y en su mentalidad, el Espíritu Santo está, yo quiero ir, pero es que no han cantado Vive Jesús. Cuando canten Vive Jesús, yo voy. Yo sé que usted se ríe, porque todas esas cosas pasan en otras diócesis. Y a mí, ni León, ni Lina, ni Eri, ni César me dijeron nada, Entonces, hay que abrirse a lo nuevo. La manera en la que el Espíritu Santo está actuando hoy no es la manera en la que va a actuar dentro de 50 años. Es distinto. Hay que abrirse. Yo recibí el bautismo con 10 años. Voy aquí a hablarle algo de mi testimonio para que oremos. Con 10 años, mi padrino de bautismo es sacerdote. Él cuando me bautizó no era sacerdote, era seminarista y eso. Muy amigo de mi mamá. Sucede que yo vengo de una familia un poco compleja, un poco rara. Yo sé que aquí en México no hay familias así. Esos son en otro estado, en otro lugar, en Puebla no. Pero yo tengo 16 hermanos de parte de padre. Porque mi papá era un hombre muy amoroso, un hombre muy cariñoso, era alguien que desplegaba amor por donde pasaba. Y desplegando amor, le desplegó el amor como a 7 mujeres. Y de ahí salimos los 16. Yo crecí con mucho rencor y con mucho resentimiento a mi papá. Fui creciendo como con esa espina de dolor y esa espina de odio ahí en el interior. Sucede que mi abuela, que era renovada y fue la directora de predicadores de la Renovación Carismática Católica en mi diócesis por muchos años, ella era revolucionaria. En mi diócesis estaba prohibido que los jóvenes prediquen y mi abuela ponía a predicar a los jóvenes a propósito. Entonces, recuerdo que me llevaban desde niño a la iglesia, me bautizaron, pero
a mí la fe, a mí me la transmitían, me enseñaban. Cuando yo llego a los 12 años, que me crié solo prácticamente porque mi mamá queda embarazada con 18 años, un adolescente, de mi papá un señor como de 40. Entonces, sé de que con todo ese resentimiento, con todo ese dolor, con todo ese odio ahí en el corazón, con toda esa soledad infantil que yo tenía, recuerdo que me destaqué jugando baloncesto. A mí lo que me gustaba era jugar baloncesto. Y empecé a los 12 años, entre 12 y 16 años, para no hacerte larga la historia, jugaba baloncesto en mi país y jugaba en muchos lugares. Fui selección nacional de mi país jugando baloncesto, infantil, intermedia, juvenil. Y ahí recuerdo que empecé a llegar tarde a mi casa. Ahí conocí el alcohol en mi adolescencia. Ahí conocí la vida sexual en todas sus formas. Ahí empecé a llegar tarde a mi casa. Mi mamá y mi abuela, que oraban mucho y querían un cambio para mí porque veían cómo yo llegaba, ya estaban hartas de darme consejo. Y consejo aquí, consejo allí, que hable el tío aquí, que el tío allí, que todo el mundo me diga algo. En mi casa ya estaban hartos de mí. Estudié en 7 centros educativos diferentes, porque de todos me expulsaban. O sea, yo me portaba tan bien. Sí, yo era un santo ahí en ese colegio, o sea, me expulsaban. Y yo recuerdo que mi mamá se olvidó de estar aconsejándome, peleándome. Yo vivía peleando con mi mamá todo el tiempo. Y yo recuerdo que a veces yo llegaba a mi casa, me decían Jonathan. En mi casa me dicen Jonathan porque Melchor era como medio pesado para un niño. Y me pusieron Jonathan también. Y me decía, Jonathan, no llegues tarde a la casa, por favor. Y yo, no, yo llego temprano. Y le llegaba tempranito, a las 5 de la mañana. Tempranito, sí, porque no podía llegar tan tarde. Yo llegaba temprano. Cuando la gente normal iba para su trabajo, yo iba para mi casa a dormir. Entonces, recuerdo que a veces llegaba a mi casa y encontraba a mi mamá junto a mi abuela en la sala de mi casa, rezando el rosario. Ahí fue que yo conocí por primera vez la estampa de la Virgen de Guadalupe, porque yo veía que tenían una virgencita de Guadalupe, tenían una fotito mía y estaban rezando el rosario. Y yo llegaba en coma, en coma, allá decimos del humo, pero aquí dicen borracho. Quedaba medio borracho. Y yo veía mi fotito y yo decía, ay, pero yo soy lindo. Oh. Ella. Y mi mamá seguía orando y lloraba en silencio. A veces me acostaba y dormido sentía movimiento en la cabecera de mi cama. Y cuando abría los ojos, encontraba a mi mamá de rodillas en la cabecera de mi cama, con su mano en mi cabeza, orando por mí. Y yo, doña, ¿qué es lo que usted está haciendo ahí? Vieja loca. Espérese, ¿qué es lo que me está pegando a mí? A veces sentía lo mismo en los pies, orando por mí. Una vez me puse a escuchar lo que decía. Déjame yo escuchar lo que esta vieja loca está diciendo. Y decía, cuida sus pasos, Señor. Cuida sus pasos. Orando en mis pies, cuida sus pasos. A veces me despertaba de madrugada, iba al baño a hacer pipí o a lo que sea, número 1, número 2, la que sea, o a la nevera a ver qué hay, como mucha gente que va a la nevera y abre a ver qué hay. Cierra, se va y vuelve a ver qué, o sea, la nevera no pare, o sea, si usted no va al súper y compra y la llena, no va a haber nada, o sea, no hay nada. Dios hace milagros, no magia.
Entonces iba y veía que mi mamá estaba dormida en el suelo. Y dormida en el suelo veía la estampa de la Virgen, el rosario y una fotito mía, orando por mí. A veces cocinaba y preparaba la comida y todo el mundo comía en casa menos ella. Y yo, ¿y tú no vas a comer? No, yo no. Se va a poner loca. Eso de ayunar, eso pone loco a la gente, doña. Hasta que lo último que me metí fue en una banda, no de música, de estas que le llaman pandillas. Ahí, en algunos lugares le llaman gangas. Y ahí tuve amigos que consumían drogas, amigos que robaban y que en algunas ocasiones a mí me utilizaron para llevar paquetes de un lugar a otro. Y recuerdo que un día mis amigos se metieron en un problema. Y como yo era parte de ese grupo, a todos los que eran parte de ese grupo los estaban buscando. Y un día llego yo a la puerta de mi casa, estoy yo en mi casa, perdón, y llegan dos personas en un motor, en una moto, de color amarillo y negro. Y me dice uno, el de adelante, dice: tú eres Picarín. A mí me decían Picarín porque yo picaba mucho la pelota. Y era medio complicado que me la quiten y por eso me decían Picarín. Me decían: tú eres Picarín. Y yo, sí. Y le dice el de adelante y el de atrás: explótalo. Yo veo que el de atrás tiene un arma y me apunta. Ahí me perdona, pero a mí ahí me subió la presión, me bajó la menstruación, me hice pipí, me dio la andropausia, me dio la menopausia, me dio un ataque de nervio, se me disparó la cosa que le da a los diabéticos, la insulina, no sé. Me dio de todo ahí, frío, porque no es lo mismo. Yo había visto pistola ya, pero yo la había visto a la pistola mirando a otro, no mirándome a mí. Es diferente cuando usted ve que está mirando a otro, y no es como en la película que usted va y se la quita, le dan 16 tiros y usted sigue caminando. No, aquí usted la ve y se desmaya. Y el muchacho de repente, yo veo que le cambia el semblante y como que tiembla y como que quiere pero no quiere. Y yo estoy así, estamos los dos, él está así y yo estoy y estamos. Entonces el de adelante está, dale, y el de atrás está, y yo estoy. Entonces de repente le dice el de atrás: vámonos. No, dale. Y dice: vámonos. Y se van. Y yo me quedé así, y con el lío aquí en el pantalón. Y de repente mi abuela, como a los 10 minutos, sale y me dice: mi hijo, hoy hay un grupo muy bueno en la iglesia, ¿ves? Y yo: ¿a qué hora? Ese día fui al grupo juvenil y ahí estaban predicando a Jesús. Ahí estaban predicando un Jesús que yo no conocía. Un Jesús del que nunca me hablaron ni en la catequesis de bautismo, ni en la catequesis de confirmación, ni en la catequesis de primera comunión. Era un Jesús que no estaba con una cara rara así de un señor mayor mirándome con la manito así señalando el corazón. Un Jesús real, un Jesús que se podía tocar. Hablaron del Espíritu Santo y dijeron que el Espíritu Santo era capaz de cambiar lo que sea. Y ahí yo recuerdo que empezó el momento de oración, y cuando empieza el momento de oración hay algunas personas que van a orar por las personas. Y yo veía que cada vez que le ponían la mano en la cabeza a alguien, esa persona se caía. Y decía yo: ¿qué es esta vaina que está pasando aquí? Quisiera utilizar una palabra, pero no la puedo usar porque aquí es una grosería. En México, en mi país no. Y yo digo: ¿qué es esto? Y van orando y todo el mundo lo tumban. Entonces de repente yo veo que yo cuento y yo digo: 1, 2, 3, 4, 5. A mí no me van a tumbar. Entonces me moví porque yo no quería que me tumben. Y van orando por diferentes lugares.
Y van donde mí, vamos a orar por ti. Yo, no, por mí no, lloro aquí tranquilo. De aquí no me mueve nadie a mí. Usted no me va a tumbar a mí. Empezaron a dar palabras de conocimiento. Y yo entonces esa otra cosa, un cortocircuito me dio. Y yo, ¿qué es esta vaina? Que aquí vino alguien así, así, así. Y yo, Entonces cuando empiezan a decir cosas que se parecen a mí, yo lo que pensé fue que mi abuela, como era la encargada de la renovación, le había dicho a él que yo iba ese día para que diga cosas. Pero dijeron cosas que nadie sabía. Dos cosas. La primera fue, aquí hay un jovencito. Sí, vamos a esperar que llegue, que somos muchos. Una de las cosas que dijeron fue, aquí hay un jovencito que le tiene un odio fuerte a su papá. Yo dije, bueno, cualquier jovencito odia a su papá. Todos los adolescentes odian a su papá. Usted tiene un hijo adolescente, su hijo lo odia. Créame, yo soy profesor de adolescentes y todos los adolescentes míos odian a sus papás. Así que no pasa nada. Entonces, siéntase tranquilo. Siéntase raro cuando lo amen. Entonces, porque a los adolescentes les hiede la vida, le huele mal la vida, todo le molesta. Entonces, de repente él dice, y ese jovencito, tu papá una vez se quedó ciego temporalmente de un ojo y tú te sentiste mal porque él no se quedó ciego de los dos ojos para siempre. Cuando él dijo eso, yo dije, esto mi abuela no lo sabía. Y ahí yo comencé a sensibilizarme. Yo no sé cómo estaba de rodillas en el suelo. Sentía como que me estaban desnudando. Luego el muchacho dijo, el Señor me muestra que ese jovencito que le tiene odio a su papá está parado en una puerta y llegan dos personas en una motocicleta de color amarillo y color negro y te quieren hacer daño con un arma. Ellos no te harán daño porque el que tiene el arma está viendo que la Virgen está al lado de ti protegiéndote. Lo que ese muchacho no sabía era que eso que él estaba diciendo a las 9 de la noche me había pasado ese mismo día a las 6 de la tarde. Ahí yo caí y comencé a llorar. Fueron y oraron por mí. Me dijeron, Melchor, recibe el Espíritu Santo. Ahí hubo algo raro que yo no sabría cómo definir que pasó en mí. Pero yo sentí que cuando abrí los ojos, la vida era muy distinta. Cuando yo me levanté de ese lugar, yo recuerdo que mi vida comenzó a dar cambios. Esos muchachos cuando oraron, me dijeron, el Señor a ti te va a llevar por el mundo predicando su palabra. Tú vas a conocer muchos lugares que tú jamás imaginaste. Tú vas a ir a lugares que tú nunca pensaste. Tú vas a estar parado frente a públicos que tú jamás soñaste. Y Dios va a transformar tu vida, va a transformar tu familia. Y a ti te va a usar para transformar a tu familia, para que tus padres lleguen a tus pies. Si tus padres no le conocen, tu vida será distinta. Hermano, hermana, todo eso que ese muchacho dijo aquel día se ha ido cumpliendo hasta hoy al pie de la letra. Y yo te invito a que el día de hoy le pidamos eso al Señor. Yo iba a la iglesia. Yo comulgaba cuando iba a la iglesia. Yo me ponía mi ceniza el miércoles de ceniza. Yo hasta actuaba en las obras de la crucifixión que se hacían los Viernes Santos.
pero yo no había tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y yo te invito a que te pongas de pie el día de hoy y vamos a pedirle al Señor, a pedirle que nos dé ese bautismo. Que si ya tú recibiste la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, la experiencia de la renovación en el Espíritu Santo, como le llaman en Estados Unidos, es lo mismo. Que tú hoy la renueves. Y que si tú sientes que todavía tú no has recibido eso, que tú se lo pidas al Señor en esta mañana. Que tú le digas al Señor: bautízame en el Espíritu. Bautízame en el Espíritu. Bautízame en tu Espíritu. Que ya yo no siga recibiendo esos golpes de la vida, y que si los recibo, no me dejen en el suelo como me dejaban antes. Espíritu Santo, ven. El Espíritu Santo fue lo que hizo que el Pedro, que el Viernes Santo, que el Jueves Santo esté escondidito y con miedo y negando al Señor, salga el día de Pentecostés a decirle asesinos a los que mataron a Jesús. Cuando el Espíritu Santo llega, se va el miedo, se va el temor, se va la angustia, se va la incertidumbre, se va el miedo a la soledad, el miedo al fracaso. ¿Cuánta gente tiene miedo a la soledad? ¿Cuánta gente tiene miedo al fracaso? ¿Cuánta gente tiene miedo a quedarse solo? ¿Cuánta gente tiene miedo porque no sabe lo que va a comer mañana? Cuando el Espíritu Santo viene, tus seguridades descansan en la presencia de Dios. No descansan en la tarjeta de seguro, no descansan en la tarjeta de crédito, no descansan en el ahorro que tienes en el banco. Tus seguridades descansan en Dios. Cuando el Espíritu Santo nos renueva, podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me falta. Por eso levanta tus manos en esta mañana, levanta tus manos y dile de manera espontánea: Espíritu Santo, ven. De manera espontánea, vamos, pídeselo una y otra vez, pídeselo, ven. Quiero que me bautices, Espíritu Santo. Quiero que me bautices. Hermano, hermana, alza tu voz, abre tus labios. No se lo pidas solo con el corazón, pídeselo también con la mente, pídeselo también con los labios. En tu mente, en tus labios, repite: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, con libertad, con libertad. Sopla con libertad. Espíritu Santo, con libertad. Espíritu Santo, con libertad. Quiero que escuches, servidor. Sigue orando, pero préstame tu oído. Escucha cómo terminó la vida de Apolo.
Dice la palabra de Dios unos versículos después. Apenas llegó, fue de gran provecho para los que por la gracia de Dios habían creído, porque refutaba con energía a los judíos, demostrándoles por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Antes Apolo enseñaba, ahora Apolo demostraba. ¿Tú quieres enseñar o tú quieres demostrar? Lo que hace que la enseñanza pase a la demostración es el bautismo en el Espíritu Santo. La iglesia está llena de gente que enseña, pero ¿cuánta falta hace gente que demuestre? El Papa Benedicto XVI en un Pentecostés dijo una frase lapidaria. Benedicto XVI dijo: al mundo de hoy no le hacen falta maestros, al mundo le hacen falta testigos. ¿Tú quieres enseñar o quieres testificar? ¿Tú quieres enseñar o quieres testificar? ¿Quieres ser un maestro o quieres ser un testigo? ¿Quieres ser alguien que enseña o alguien que comunique experiencia? ¿Quieres ser alguien que dice quién es Dios o quieres ser alguien que demuestra el poder de Dios? Dile al Señor lo que tú quieres ser. Levanta tus manos. Dile lo que tú quieres ser. ¿Quieres ser testigo? Dile: yo quiero ser testigo. ¿Quieres demostrar con signos y prodigios su poder? Díselo. Dile al Espíritu Santo: vamos a unirnos en un solo corazón, en una sola alma, y vamos a pedirle al Espíritu Santo el bautismo en el Espíritu. Dile: Espíritu Santo, bautízame. Bautízame. Si sientes deseo de llorar, si sientes deseos de reír, si sientes deseos de danzar, libertad. Dile: bautízame, Espíritu Santo, bautízame, bautízame. Es probable que al lado de ti alguien caiga en descanso en el Espíritu. Si alguien cae en descanso en el Espíritu al lado de ti, solo deja el espacio y acomódale ya, pero con libertad. Espíritu Santo, bautízanos. Queremos un Pentecostés. Espíritu Santo de Dios, bautízame, bautízame. Hermano, hermana, abre tus labios y dile: bautízame, sumérgeme en ti, Espíritu Santo. Oh, marasirianta la macrianda la mara la ira la lándara. Con libertad, con libertad. Bautízame en libertad, rocíame en libertad, sumérgeme en libertad con tu Espíritu. Y bautízame en libertad, bautízame libertad, rocíame
rocíame en libertad. Sumérgeme, sumérgeme en libertad con tu espíritu, con tu espíritu. Bautízame en libertad, rocíame, rocíame en libertad, sumérgeme, sumérgeme en libertad con tu espíritu, con tu espíritu. Levanta tus manos y dile: llega a mí. Espíritu Santo de Dios. Hermano, hermana, desde aquí arriba veo mucha gente que tiene la boquita cerrada. Esto no va a ocurrir si tú no te implicas. No te quedes con la boquita cerrada. Abre tus labios. Pídelo. Tienes que pedirlo, tienes que pedirlo. Bautízame, Espíritu Santo. Dame una renovación espiritual. Activa en mí todo lo que yo recibí en el bautismo. Oh, mirisirianta la mala la masiria mamala la sandara la ira la canta. Me abro a ti. Me abro a recibir tu amor, tu fuerza, tu poder. Me abro a ti. Me abro a ti. Desciende poder del cielo, tu Santo Espíritu. Bautízame en libertad, rocíame en libertad, sumérgeme en libertad con tu espíritu. Diga al Señor: me abra a ti, Señor. Espíritu Santo de Dios. Te invito ahí a donde estás. Cierra tus ojos y abrázate. Abrázate, abrázate fuerte. Abrázate fuerte. Dile al Espíritu Santo que te abrace. Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame. Quiero que me abraces, Espíritu Santo, abrázame. Espíritu Santo, abrázame, Espíritu Santo, abrázame. Hermano, hermana, déjate abrazar. Espíritu Santo, abrázame. Que yo reciba tu abrazo, Espíritu Santo, hoy. Y pósate sobre mí. La palabra de Dios dice que el ángel Gabriel entró en presencia de María
Y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. En María que nos representó, se cumple la promesa de Dios en Isaías 60. Levántate y brilla, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor amaneció sobre ti. Dile al Espíritu Santo: entra en mi presencia, Espíritu Santo. Entra en mi presencia. Pósate sobre mí. Amanece sobre mí. Brilla sobre mí, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gloria de Dios. Dile: gloria de Dios, brilla sobre mí. Mucha gente transmite dolor en sus rostros. Mucha gente transmite miedo. Mucha gente transmite angustia. Cuando el Espíritu Santo viene, lo que brilla es la gloria. Gloria de Dios brilla sobre mí. La gloria de Dios está brillando en este momento sobre un hombre que creció viendo cómo su papá maltrataba psicológicamente, físicamente y verbalmente a su mamá. Tú tienes ya muchos años en la iglesia y hay muchas cosas que el Señor te ha sanado, pero eso como que todavía te ha seguido haciendo daño. Ese resentimiento oculto hacia tu padre biológico, todavía en tu memoria, en tu mente, guardas imágenes de cómo tu papá golpeaba a tu mamá. Y eso le ha hecho daño hasta a tu propia familia. Porque algo que odias de ti es que hay cosas de ti que se parecen a tu papá. El Señor Jesús te abraza el día de hoy. Te abraza. Su gloria brilla y te libera en esta tarde. Él te está liberando. Él está aquí. Él está aquí. También hay varias mujeres en este lugar que desde hace tiempo vienen sufriendo de depresión. Y dos de estas mujeres, hay al menos 10 mujeres, pero hay 2 de estas mujeres que ya no saben lo que van a hacer, porque ya el pelo se le está saliendo. No quieres ni siquiera tocarte mucho la cabeza porque se te está saliendo el pelo. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, está haciendo brillar su luz sobre ti. Hermano, hermana, en este momento no te enfoques en tu dolor, no te enfoques en tu problema. Enfócate en el Señor, en su grandeza, en que Él está aquí, en que Él te está abrazando. Espíritu Santo, pósate. El día de Pentecostés
el Espíritu Santo no se posó sobre la cabeza de los que estaban ahí. Él se posó sobre ellos. No fue solo la cabeza, fueron las manos, los pies, el cuerpo. Todo el que estaba ahí recibió el Espíritu Santo en su totalidad. Espíritu Santo, pósate sobre mí. Díselo, Espíritu Santo, pósate, pósate, pósate sobre mí. Pósate sobre mí. Sánalo todo. Límpialo, restáuralo, transfórmalo, renuévalo todo, Espíritu Santo. Que mi rostro brille por tu luz. Que mi rostro brille por tu luz, Espíritu Santo. La luz del Espíritu Santo está sanando el corazón de varias personas que fueron abusadas sexualmente. Y una de estas personas que fue abusada sexualmente, le dejaron una infección en su cuerpo. Y el Señor no solamente te está sanando el dolor de la violación sexual, sino que también está sanando la enfermedad que dejaron en ti esas personas que te hicieron ese daño. La gloria del Señor amanece sobre Puebla el día de hoy. La gloria del Señor amanece sobre Puebla el día de hoy. Enfócate en el Señor. Dile al Señor: tú eres santo, Señor. Bendito seas, Señor. Nadie como tú. Señor, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí y eso nos basta. Gracias porque tú estás aquí y eso nos basta. Señor, gracias. Aquí hay una persona Señor, me presenta una persona en este lugar que fue abandonada por sus padres. Y tú creciste en la calle. El Señor Jesús está sanando tu corazón de la orfandad. Bendito sea, Señor. Señor, gracias, 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 gracias. También aquí vino un hombre que tú tuviste un hijo con una mujer y esa mujer la abandonaste al igual que a tu hijo. Tú has sufrido mucho, pero no has hecho nada por ese hijo que abandonaste. El Señor te invita a salir a buscar ese hijo, pedirle perdón a ese hijo, para que puedas experimentar la libertad que tanto andas buscando. Señor, gracias, Señor. Dile gracias, Señor, gracias. Algunos padres de la iglesia, de los antiguos, llamaban al Espíritu Santo como el abrazo del Padre y el Hijo. Yo te voy a invitar también
San Pacomio llamaba al Espíritu Santo las manos de Dios. El Espíritu Santo, si el Espíritu Santo está sobre ti, levanta tus dos manos. Levantas tus dos manos. Esas son las manos de Dios. Mis manos son, repite, mis manos son las manos de Dios. Y ahora a la persona que te queda al lado, dale un abrazo. Dale un abrazo fuerte a esa persona. Abraza a esa persona. Y me abrazas. Abraza a esa persona con las manos de Dios. Y me abrazas. Tu amor está en este lugar. Y me abrazas. Y me abrazas. Y me abrazas. Y me abrazas. Tu amor está en este lugar y me abraza. Me dejo abrazar por ti, me dejo abrazar por ti, me dejo abrazar por ti. Tu amor está en este lugar, me dejo abrazar, me dejo amar por ti, me dejo amar por ti, me dejo amar por ti. Tu amor está, tu amor está en este lugar, en este lugar, me dejo amar, me dejo amar. Dile al Señor, y me amas, y me amas, y me amas, y me amas, y me amas. Tu amor está, tu amor está en este lugar, y me amas, y me amas, y me amas, y me amas, y me amas. Tu amor está.